Me daba cuenta que cada que alguien dice, qué difícil es ser cristiano, yo me ponía a pensar, y a ese punto quiero llegar, me ponía a pensar que es como si alguien dijera, qué difícil es cargar una piedra que pesa 1 tonelada. Qué difícil es ser cristiano. Yo me pongo, cada vez que escucho a alguien que dice eso, es como si yo escuchara a alguien que me dice, qué difícil es cargar 1 tonelada. Ahora, ¿es difícil cargar 1 tonelada? Yo diría es imposible. No solamente es difícil, si no tienes una máquina para poder cargarla, si no tienes ayuda de otras personas, es imposible. Y cada que alguien dice, qué difícil es poner la otra mejilla, qué difícil es perdonar a los que me ofenden, qué difícil es orar por los que les caigo mal, es como si yo escuchara que alguien me dice, qué difícil es cargar 1 tonelada. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque la vida cristiana no está hecha para poderse vivir en los esfuerzos humanos. Si la vida cristiana fuera hecha para vivir por los esfuerzos humanos, Jesús nunca nos hubiera dejado su espíritu. No hubiera sido necesario que Jesús nos dejara un poco de su esencia dentro de nosotros para poder tener la capacidad, la vida que Él pide vivir. Solamente quiero que examinen esto y espero no estar diciendo algo raro. Pero aún Jesús en su humanidad requirió del poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida que el Padre quería que viviera. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos milagros hizo Jesús antes de iniciar su ministerio? ¿Alguien sabe? ¿Las bodas de Caná? ¿Seguros que fue antes de que iniciara su ministerio? ¿Ok? ¿Y qué evento inauguró el ministerio de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe qué evento inauguró el ministerio de Jesús? Que sucedió eso y dijo Jesús, a partir de aquí voy a comenzar a hacer lo que el Padre. ¿Sí, hermana? Ok, miren, está muy bien lo que dice la hermana. Hizo un ayuno de 40 días, ¿en dónde? Ok, ¿por qué fue al desierto? ¿Quién lo guió al desierto? Miren, vamos a Mateo 4 antes de empezar con Romanos 1, porque necesitamos ponernos de acuerdo en esto. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Me doy la libertad, por eso me gustan los domingos en la mañana, porque me da la libertad de no estar rígido a una estructura de predicación. Tenemos tiempo. Entonces, Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Están ahí? Si no tienen Biblia aquí adelante, pueden leerlo. Dice, entonces, ese entonces nos marca algo que sucedió después de un evento del cual quiero hablar ahorita. Pero dice, entonces Jesús fue llevado por el, ¿quién? Por el Espíritu, con E mayúscula. Es una persona que guió a Jesús, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Entonces, ni Satanás llevó a Jesús al desierto, ni Jesús quiso ir por sus propias intenciones al desierto. No fue algo que salió de él, fue una sumisión a lo que el Espíritu lo estaba guiando. Ahora, quiero que leamos versículos antes, porque en el capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente, ya que estamos aquí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Si ustedes combinan y saben hacer un rompecabezas con la Biblia, se darán cuenta que en Juan 1, Juan el Bautista no sabía que Jesús era el Mesías. De hecho, él decía, yo te conocía, pero no sabía que eras tú. Eras mi primo, pero hasta ahorita me estoy dando cuenta que eras tú. ¿Cómo supo Juan el Bautista que Jesús era? Por lo que sucede en el bautismo. Miren lo que dice el verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿le dejó? Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía, ¿a dónde? ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mi hermano, hay un debate que ha estado durante toda la historia de la iglesia,
Y ha habido muchos credos a las conclusiones que se ha llegado en esos debates. Y la conclusión de esos credos es que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y yo sé que si tú sabes sumar, y todos aquí sabemos sumar, no nos salen las cuentas, ¿verdad? Porque 100 más 100 son 200, no 100. Ahora no te pienso explicar eso porque es muy complicado. Lo único que quiero que sepas es que Jesús no es 50% hombre ni 50% Dios. Es 100% hombre, 100% Dios. La vida que Él vivió aquí en la tierra, la vivió 100% como hombre y siendo 100% Dios. Es algo complicado de entender. La iglesia ni siquiera se ha puesto de acuerdo en 2000 años. ¿Cómo explicar eso? Es algo así como la Trinidad. Ahora, dejando eso en claro, quiero que te des cuenta que Jesús tuvo en su humanidad, tuvo que participar de la esencia del Padre, es decir, del Espíritu, para poder vivir la vida que el Padre quería. Quiero entonces que medites esto. Ni siquiera Jesús se atrevió a vivir una vida en esta tierra sin el poder del Espíritu. En el momento en el que viene el Espíritu sobre él, dice: me someto a la guía del Espíritu Santo. Y en ese momento, el primer lugar al que le lleva el Espíritu es ¿a dónde? Al desierto. Y un desierto es el lugar menos cómodo en el que puedes desear estar, ¿verdad? ¿Quién se va de vacaciones al desierto? Nadie, al menos de que sea para... No sé, es raro. Nadie, todos piensan irse a la playa mejor. Al desierto nadie se va. Pero ese es el primer lugar al que el Espíritu quiso llevar a Jesús. Y Jesús, 100% hombre, vivió su vida en esta tierra con el poder del Espíritu. Miren, quiero que vayamos a Isaías, me parece que es. Me estoy arriesgando a ver si alguien, yo sé que ustedes leen mucho la Biblia, ¿alguien se acuerda de Lucas, donde Jesús lee el rollo y dice, lee un pasaje en Isaías? 53, ¿seguros? No me suena, esperen tantito, creo que sí lo ubico. Isaías 12, a ver, acompáñenme para allá. Es la parte de la porción que Lucas 11, sí, perdón, estoy perdido. Isaías 11, perdón, Isaías 11. Aunque no estoy muy convencido de que sea así. Isaías 11. Ok, creo que ese no es el que estoy buscando. Entonces, no sé si se acuerdan que hay un pasaje donde Jesús está leyendo en la sinagoga el rollo. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí. Miren, ese es el riesgo de salirse del tema. Ok, no, la verdad no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Isaías, donde el profeta Isaías dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los presos. Lucas 4:21. Sí, Isaías 61. Isaías 61. Muchas gracias, hermana. La que dijo Lucas 4 me ayudó demasiado. Isaías 61, vamos para allá. Isaías 61. Dice el verso 1. Isaías 61, verso 1. Dice: el Espíritu de Jehová, verso 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces quiero platicarte un poquito la historia de Lucas 4 para que te des cuenta cómo Jesús en su vida terrenal dependió de la guianza y del poder del Espíritu Santo. Hermanos, se vuelve un poco sencillo ver la vida de Jesús y excusar nuestra
nuestra falta de entrega a Dios, porque vemos a Jesús y decimos, pues es que Él era Dios. Es lógico que pudiera vencer la tentación. Es lógico que Él pudiera preferir las cosas de Dios, levantarse de madrugada a orar, ayudar a las personas, perdonar a los que le estaban golpeando. Pues es que Él era Dios. Y pues yo no soy Dios. Yo soy un simple hombre y como carne, pues no puedo hacer lo que Jesús hacía. Tengo muchos versículos ahorita en la mente, pero no voy a ir a ellos. Pero uno de ellos, y si quieres apúntalo, es Romanos 8:3. Romanos 8:3 es la prueba de que Jesús pudo vivir la vida que el Padre quería en la naturaleza humana. Hermano, quiero que te quedes grabado esto. Jesús no vivió esta vida, no echó mano de su naturaleza divina para vivir la vida que Dios le pedía en esta tierra. Te lo voy a volver a repetir. Jesús, y tengo muchos textos ahorita en la cabeza, Jesús no echó mano de su naturaleza divina para vivir la vida que el Padre quería que viviera en esta tierra. ¿Queda claro eso, hermanos? Jesús todo lo que hacía era en dependencia del Espíritu Santo y en sumisión al plan de su Padre. Nunca creas que Jesús venció la tentación porque Él era Dios y yo como no soy Dios, por eso caigo. Él vivió la vida que el Padre quería solamente con el poder del Espíritu Santo. Porque si Él hubiese echado mano de su naturaleza divina, ¿qué sentido tiene memorizarse las Escrituras para poder combatir con Satanás? ¿Qué sentido tiene ser guiado por el Espíritu al desierto? ¿Para qué ayunar 40 días si tú eres Dios y lo puedes hacer todo sin tener que ayunar? ¿Para qué pararte a las mañanas, en las madrugadas, Marcos 1, a orar si tú eres Dios y lo puedes hacer todo? Jesús, te lo vuelvo a repetir porque se te quede grabado, no echó mano de su naturaleza divina para vivir la vida que el Padre quería que viviera en esta tierra. Filipenses 2 es la prueba más clara. Filipenses 2 dice que Él se despojó de su deidad, no echó mano de sus privilegios como hijo de Dios para vivir la vida que el Padre quería. Hermanos, eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza para saber que lo que Dios nos pide no es tan complicado como pensamos que es. ¿Cómo no? Pues ¿no dijiste al principio que la vida cristiana era difícil? Sí, pero el mismo Espíritu que vino sobre Jesús en Mateo 3 es el mismo Espíritu que está habitando dentro de nosotros, hermanos. Y quiero que empiecen a considerar esto, porque una de las exhortaciones más fuertes en la Biblia no es, Efesios 1 me acuerdo, no es Pablo pidiéndole a Dios para que venga un poder sobrenatural sobre los cristianos. Pablo no oraba así, hermanos. Pablo no oraba, Señor, envía un poder sobrenatural sobre tu iglesia para poder amar a los que nos ofenden. Pablo no oraba así. Y en Efesios 1 ustedes lo pueden ver. En Efesios 1 Pablo, ¿saben qué pide? Él no pide que traiga más poder. Pablo pide, Señor, abre los ojos de tu iglesia, porque tienen un poder supremo dentro de ellos y no lo saben. Tienen 20 millones de dólares espiritualmente hablando dentro de ellos y siguen viviendo con 20 centavos al día. Y creo que esa es la realidad de nuestra iglesia. Y yo quiero hoy hablarte un poco de eso. Quisiera que pudiéramos meditar. Hechos 1 es otra de los pasajes. Hechos 1. Quiero que meditemos en el poder que Dios nos ha dado para vivir la vida que nos pide. Hechos 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es Jesús prometiéndole a sus discípulos lo mismo que Él había experimentado. Dice verso 8, pero recibirán poder. ¿Recibirán qué? Poder. Es Jesús. Imagínense que Jesús nos está dando una clase. Y Jesús nos dice a nosotros, van a recibir poder. De hecho, en Juan 16 le dice a sus discípulos que pueden hacer cosas mayores a las que Jesús hizo. Hermanos, eso para nosotros es
como imposible, pero Jesús está diciendo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el mensaje del Evangelio ha llegado a nosotros por el poder que Jesús depositó en 12 hombres, y 2000 años después aquí estamos. No llegó por sus propias capacidades. Hermanos, en ese tiempo no existía el internet. Hoy en día publicamos algo en internet y lo pueden saber en China en 5 segundos. Pero ¿cómo le hicieron estos 12 hombres para expandir este mensaje por todo el Imperio Romano y mantenerlo hasta 2000 años después? Solamente se necesita el poder del Espíritu Santo. Hay un comentarista que me gusta mucho que dice: si Dios quitara el Espíritu Santo de su iglesia, muchos cristianos ni cuenta se darían. ¿Por qué? Porque vivimos la vida cristiana en lo natural. Por eso se vuelve complicado, por eso se vuelve difícil, y por eso dices es imposible, porque es igual de imposible cargar una tonelada. Es que es imposible perdonar a esta persona. Pues sí, así como es difícil cargar una tonelada, no estás capacitado para eso. Por eso Dios te ha dado su Espíritu Santo. Y en Romanos 1, el pasaje que quería que viéramos, Romanos capítulo 1, versículo 16, quiero hablarte de otra herramienta que a veces subestimamos los cristianos para poder vivir la vida cristiana. En Romanos 1, 16, no solamente el Espíritu Santo Dios lo ha depositado en nosotros para poder vivir esa vida, sino que también nos ha dado otro elemento. Miren cuál es ese elemento. Romanos 1, 16 dice Pablo, siempre que leo un texto tengo la tentación de explicarles el contexto. En serio, lucho con eso. Entonces les voy a tener que platicar un poco el contexto. Pablo le está escribiendo una carta a los romanos, a la iglesia en Roma, a sus hermanos en Roma, pero no los conoce. Solamente ha escuchado acerca de ellos y de cómo ha sido su fe para con Dios. Y Pablo está bien contento por ver cómo el Evangelio ha transformado la vida de los romanos. Y si ustedes leen los primeros versículos, se darán cuenta que Pablo dice: me estoy bien alegre porque me he enterado de su fe. Es más, hasta me dieron ganas de conocerlos. Los quiero ir a visitar. Los quiero ir a visitar para que ustedes me hablen de lo que han aprendido. Yo les voy a hablar de lo que yo he aprendido. Eso es iglesia, hermanos. Por eso estamos aquí los domingos, para poder hablarnos unos a otros con cánticos espirituales, con himnos, con salmos, para animarnos. Hermanos, yo les animo a no tener en poco nuestras reuniones de iglesia. Estos son los lugares, hermanos, donde todas las mentiras que escuchaste en la semana se van para abajo. Aquí es donde vemos mejor el mundo. Aquí es donde tenemos una mejor perspectiva. De repente en la semana escuchamos puras mentiras del mundo, que esto y que lo otro, y nos espantamos y creemos las mentiras de la serpiente. Llegamos un domingo y delante del trono de Dios todo cambia, ¿verdad? La situación ya no se ve tan difícil. Acabamos de cantar que Él es bueno. Bueno, entonces la situación no está tan mal porque Él la está encaminando para mi bien. Eso es lo que quería Pablo con los romanos. Convivir con ellos, crecer en el conocimiento de Dios, para que las estrategias de Satanás no les tocaran. Y Pablo les dice a los romanos: quiero ir a visitarlos. Y dice Pablo: también quiero ir a predicar el Evangelio ahí en la capital del imperio, ahí en Roma. Y muchos se preguntarían: Pablo, aquí en la capital del imperio no vas a tener mucha prosperidad con ese mensaje, porque nadie te va a querer escuchar que un tal judío se murió en una cruz y que ese es el salvador del mundo. Nadie te va a escuchar eso. Aquí en Roma son la mera cuna de los filósofos, Pablo. Tienes que venir con un mensaje más rimbombante, más relevante, culturalmente, sabiduría humana, razonamiento humano. Pablo, ese mensaje no te va a funcionar aquí en la capital. Es ahí entonces que dice el verso 16. Miren, vamos a leer desde el 15 para que vean que es verdad lo que les digo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros que el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Por qué en Roma? Si es la capital del reino, ahí no te van a escuchar.
Dice Pablo, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio. No me da pena predicar este mensaje, aun cuando la gente piense que no tiene poder. Aun cuando por fuera a la gente le parezca un mensaje que ya se lo sabe, que es aburrido, que es religioso. Dice Pablo, yo no voy a cambiar mi mensaje. No me da pena este mensaje. ¿Saben por qué no le daba pena a Pablo este mensaje? Porque ese mensaje había cambiado su vida. Porque él había sido uno antes de escuchar el evangelio y otro después. Si hay alguien que amaba el evangelio era el apóstol Pablo. Y hay mucha gente que me dice, ¿por qué todo el tiempo hablas del evangelio? Les digo, porque no me avergüenza del evangelio. ¿Por qué hablas tanto de la gracia? Porque la gracia cambió mi vida. Es lo que le preguntaron a Lutero una vez. Lutero, ¿por qué estás predica y predica el evangelio todo el tiempo? Y él decía, porque cuando llegue el siglo XXI nadie se va a acordar del evangelio. Y yo quiero hablarte de eso hoy. ¿Por qué? Porque el evangelio, según Pablo, dice el verso 16, que es poder de Dios. Dice Pablo, no me avergüenzo de este mensaje, porque este simple mensaje que muchos minimizan, ya me lo sé, ya lo escuché, bla, 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 dice Pablo, es el que a mí me da capacidad para seguir adelante. Tiene la misma capacidad que el Espíritu de Cristo en mí. Cuando yo medito en ese mensaje, me convierto como Popeye cuando comía sus espinacas, me convierto en otra persona. Los problemas ya no me hacen nada cuando yo medito en este mensaje. Un cristiano de hace siglos decía que no era mexicano, decía, o te digo por qué no era mexicano, o por qué te estoy diciendo eso, porque él decía que el evangelio era como el picante. Dice que por fuera se ve muy frío y seco, pero cuando le das la mordida te empiezas a encender por dentro y te pones rojo. Ahora eso, ¿por qué te digo que no es mexicano? Porque eso no tiene sentido para nosotros, porque somos mexicanos y podemos comer 1000 chiles y no nos empicosamos, pero esa persona pues no es mexicano, y ya saben que los que no son mexicanos hasta con canela se ponen rojos. Y esta persona dice, es como el picante, apenas y lo muerdes y ya estás sintiendo su efecto dentro de ti. Y creo que el evangelio es así, hermanos. Por fuera se ve como que ya me lo sé, ya sé de qué se trata, pero yo te invito a que puedas meditar en él y vas a empezar a ver su efecto. Los problemas ya no van a tener tanto fuerza como la tenían antes. El evangelio, Romanos 8 dice que si el Padre no tuvo ni siquiera una duda de entregar a su Hijo por nosotros, ¿por qué no nos habría de dar las demás cosas que necesitamos? Hermanos, esa verdad del evangelio, el meditar en masticarlo, te quita la insatisfacción, porque nos la pasamos insatisfechos por lo que el mundo nos ha dicho que necesitamos. Necesitamos una esposa que sí nos comprenda, necesitamos un esposo que sí nos ame, necesitamos un bla bla bla, bla 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 bla, muchas cosas. Necesitamos una casa, necesitamos un mayor sueldo, necesitamos bla bla bla. Y de repente empiezas a masticar esa verdad que dice, si Dios dio a su Hijo, ese es el evangelio, que Dios dio a su Hijo por nosotros. ¿Qué te preocupa? Si Él ya se preocupó por tu mayor necesidad, ¿qué sigue? O sea, ¿está preocupado porque no sabe cómo le va a hacer con eso? Si ya resolvió tu mayor problema. Empieza a meditar en eso y pronto verás su efecto dentro de ti. Será difícil que la mercadotecnia de allá afuera te manipule, porque la mercadotecnia se agarra de nuestro deseo de satisfacer una necesidad que ni siquiera sabemos cuál es. Y ya no tiene tanta fuerza eso cuando el evangelio está en nosotros. Pablo sabía eso y decía, yo no me avergüenzo de este mensaje, no me avergüenzo de estarlo meditando y de estar predicando de él, aunque ya todos se lo sepan, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, que sigue creyendo en él. No solamente todo aquel que creyó. Yo hace 10 años creí en el evangelio. No, todo aquel que sigue creyendo en él, todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3. Antes leamos el 17, creo que es importante, porque se relaciona con Gálatas 3. Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio, en estas noticias, la justicia de Dios se revela por fe, por confiar y para confiar. Todo el tiempo se trata de confiar. No es de que hace 10 años confié en el evangelio y ahorita me esfuerzo.
No, todo el tiempo se trata de confiar. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, ahora sí. Gálatas, capítulo número 3. Entonces quiero que empieces a examinar lo que te acabo de decir. El Evangelio tiene el mismo efecto que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Si tú quieres vivir la vida cristiana, yo te recomiendo 2 cosas. Vive en el poder del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo como meditando en la palabra, leyendo la palabra, orando, congregándote. Pero también si quieres vivir la vida en el poder del Espíritu, necesitas meditar en el Evangelio. Mira lo que dice Gálatas 3. Gálatas 3:1. ¿Están ahí? Perfecto. Dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos. Es Pablo escribiendo una carta a los cristianos en Galacia. Y parece que Pablo ahora sí ya se enojó, porque no lo ves en los demás escritos tan agresivo como con los Gálatas. ¿Qué harían los Gálatas que le enfadó tanto a Pablo? ¿Qué se imaginan? ¿Qué les haría enfadar a ustedes que un cristiano haga como para enfadarse tanto? Algunos pensaríamos, pues pecaron, ¿verdad? Porque pues los que pecan son los que nos hacen enojar, como dan un mal testimonio con los de allá afuera. Y claro que pecar es todo eso y nos enfada tal vez. Pero había algo todavía más grave que Pablo encontrara a los cristianos pecando. Y a veces no le encontramos esa gravedad, hermanos. ¿Saben qué le molestaba a Pablo de los Gálatas? Que no echaban mano del Evangelio para vivir la vida cristiana. Que vivían la vida cristiana en sus esfuerzos, en su carne. No cultivaban una comunión con el Espíritu, no sabían ni quién era el Espíritu. No platicaban con el Espíritu antes de dormir, no despertaban y tenían comunión con el Espíritu, no meditaban en la palabra para que el Espíritu les hablara, no oraban en el Espíritu estaba de lado, ellos vivían la vida cristiana en sus fuerzas. Ya no oré, pero pues tampoco tiene sentido, pues porque yo la armo, yo sé tomar decisiones. Pablo le enfadaba eso. Y aunque por fuera parece como que bien intencionado, a Pablo le molestaba eso más que a encontrar cristianos pecando. Porque es más fácil convencer a una persona que sabe que es pecadora, que necesita el Espíritu, que a una persona que vive en la carne y le sale bien, que necesita vivir en el Espíritu. Que le sale bien porque después vienen las consecuencias. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿quién les metió ideas para no continuar con este mensaje? Si ya les hablé del mensaje de Jesucristo, ¿por qué alguien les metió ideas y dejaron de confiar en ese mensaje? Y simplemente dijeron, pues yo ya creí hace 10 años en eso. ¿Por qué? ¿Quién hizo eso? Dice Pablo, para que no obedezcan a la verdad. Y miren lo que les dice, a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Ese es el mensaje, hermanos. El Evangelio es el mensaje de la cruz. Y Pablo les está diciendo, ¿quién les metió ideas para que dejaran de ver a Jesús crucificado? Cuando les hablé de Jesús crucificado, se los expliqué también que parecía que Jesús estaba ahí enfrente en la cruz. Le costaba trabajo respirar. ¿Por qué está ahí ese hombre? ¿Se les olvidó ya por qué está ahí ese hombre? ¿Se les olvidó ya por qué era necesario que él pasara por esa situación? ¿Era necesario? ¿Ya se les olvidó por qué Gálatas? Y ahí están los Gálatas todos regañados y Pablo consternado. Verso 2, esto solo quiero saber de ustedes, Gálatas. Contéstenme esta pregunta. Y es la misma pregunta que tú tienes que contestar en tu mente. ¿Recibieron el Espíritu? La primera vez que Dios depositó su esencia, su Espíritu dentro de ustedes, la tercera persona de la Trinidad, ¿por qué la recibieron? ¿Por las obras de la ley? Es decir, ¿por haber alcanzado el estándar tan alto que Dios pedía? ¿O simplemente por haber confiado en un mensaje que te decía que necesitaba ser salvo porque no podía solo? ¿Por qué recibieron el Espíritu? ¿Por fe o por las obras de la ley? Por fe, por confiar. Hermanos, cuando ya no nos queda fuerza, lo único que nos queda es pedir.
ya no me queda fuerza, ya hice todo lo que pude y creo que no pude. ¿Me ayudas? Qué difícil es decir eso, porque cuando pides ayuda es cuando de plano ya no puedes. Piensen en una persona que se está ahogando en una piscina y que presume de saber nadar, ¿no? Ahí le estuvo diciendo a sus amigos, yo sí sé nadar y bla, bla, y he ganado premios y bla, bla. Y de repente se mete en la piscina y ya la piscina es como de 3 metros y está muy tranquilo y de repente se empieza a poner nervioso y se empieza a querer ahogar y ahí están sus amigos lejos y él dice, pero ¿qué van a decir? Pues yo dije que sí sabía nadar. Y ahí hace los intentos que más puede por irse a la orilla, no puede, y ya cuando de plano no puede, ¿qué empieza a hacer? Ahora sí a pedir ayuda porque se va a ahogar, pero no lo hace hasta que de plano no puede, porque ¿qué van a pensar? El evangelio es eso, hermanos. Nosotros fuimos a Jesús a pedirle ayuda cuando ya no pudimos. ¿Se acuerdan cuando recibieron el evangelio, hermanos? ¿Les pasó lo mismo que a mí? Fue una situación donde Dios me hizo ver lo inútil que soy. Y dije, no puedo, Dios, ¿me ayudas? Te doy mi espíritu, porque yo resisto a los soberbios, pero le doy gracia a los humildes. Te doy mi espíritu. Y a partir de ahí, hermanos, el espíritu me ha cambiado. Así funciona el evangelio. Y Pablo está recordándole eso a los Gálatas. Les está diciendo, ok, piensen esto. La primera vez que Dios les dio el espíritu, ¿por qué lo hizo? ¿Porque vio cómo alcanzaron el estándar? ¿O porque se humillaron a pedirle de su ayuda y confiaron en que los podía ayudar? La respuesta lógica es, pues, por el oír con fe. Dice el verso 3, ok, ¿tan necios sois? ¿Tan perdidos están? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Habiendo comenzado a vivir la vida cristiana por el poder que Él había depositado en ustedes, ¿ahora creen que sí lo pueden lograr? O sea, a lo que Pablo quiere llegar es que quiere que tengamos una actitud como la que tuvimos al principio, el día de hoy y hasta el final. Apunta esta cita, Colosenses 2:6, y te invito a que la medites en casa. Colosenses 2:6. Es Pablo diciéndole a los de Colosas, de la manera que recibieron a Cristo, de esa manera permanezcan en Él. Y otra vez te vuelvo a invitar a preguntarte, ¿de qué manera recibiste a Cristo? ¿Estabas muy gallito, dice mi papá? ¿O estabas humillado? Pues estabas humillado, pues de esa manera permanece en Él, en dependencia de su espíritu. Y es Pablo diciéndoles eso. ¿Por qué cambian la estrategia? ¿Por qué ahora que ya llevan 10 años de cristianos, 5 años de cristianos, 1 año de cristianos, por qué cambiaste la estrategia? ¿Por qué de repente eras otro? En aquel tiempo donde te encontré, Obed, eras otro y ahora ya crees que sí lo puedes hacer. ¿En qué momento cambiaste de actitud? ¿Por qué cambiaste de actitud? Si la manera en la que yo doy mi espíritu es cuando tú te humillas, es cuando tú confías en mí, no cuando cumples reglas. Verso 4, tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y aquí el verso 5 es al punto al que quiero llegar. Aquel pues que suministra el Espíritu. ¿Quién es el que suministra el Espíritu? Dios. El Padre es el que abre la llave del suministro para que podamos recibir a su Espíritu. Todos nos enteramos de esta noticia del huachicoleo y de toda la gasolina y todo eso, ¿no? ¿Qué estrategia usó el gobierno para que ya no se lo robaran? Pues cerrar la llave para que no corriera por ahí, que bueno, yo no sé si es verdad o no es verdad, ese no es el punto, lo que quiero es usarlo como ejemplo. ¿Qué cerraron ahí? ¿Para qué? Para que por el lugar donde corría la gasolina ya no lo pudieran robar. Digamos que cerraron el suministro, pero cuando lo abren, pues corre. Ahora, el Padre también tiene una llave donde abre el suministro y donde hace que corra el Espíritu por nosotros. El Espíritu ya está en nosotros, pero Él abre la llave para que empiece a fluir. Es como, piensen en esto, es como esta botella de agua. El agua ya está dentro de esta botella, pero si tú empiezas a echar más agua,
¿qué va a empezar a suceder? El agua se va a empezar a salir y el agua va a estar sobre la botella, ya no va a estar en la botella. Tienen que empezar a ver esa diferencia en la Biblia. No es lo mismo que el Espíritu Santo esté en ti que sobre ti. Y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero ¿que no en Juan 19 no había soplado ya el Espíritu y lo recibieron? Es que estaba en ellos. Pero Dios quiere que vivamos una vida llena del Espíritu, que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, que esté fluyendo. ¿No dijo eso Jesús en Juan 7? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la manera en la que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué muchos vivimos la vida cristiana pesada y cansada? Porque no vivimos una vida llena del Espíritu. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, que aquel que suministra el Espíritu, que hace que fluya más agua y hace maravillas entre ustedes, porque eso es lo que hace el Espíritu cuando está sobre nosotros. Empiezas a hacer cosas que no hacías antes. Empiezas a perdonar a la gente que te costaba trabajo perdonar. Dice Pablo, aquel que pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y vuelve a hacer la misma pregunta, ¿se dan cuenta? Es Pablo preguntándoles, ¿por qué razón creen que Dios abre la llave del suministro? ¿Porque cumplen el estándar perfecto que Él exige? ¿O porque en humillación y en humildad dicen, no puedo, confío en lo que hizo Jesús por mí? ¿Por qué creen ustedes que abre la llave del suministro el Padre? Por el oír con fe. Santiago 4, acompáñenme para allá, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago capítulo 4, versículo 5. Estos dos versículos que vamos a leer están muy ligados y seguramente hoy lo vas a entender. Santiago capítulo 4, verso 5, el hermano de Jesús, Jacobo, que es Santiago, dice, ¿o piensan que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Santiago está citando una porción de la Escritura del Antiguo Testamento. Y Santiago les recuerda lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y Santiago le dice a los cristianos, ¿creen que eso que está escrito fue a lo tonto? ¿Qué está escrito? Que el Espíritu que Dios hizo morar dentro de nosotros nos anhela ¿qué? Celosamente. Hay otra versión que dice nos anhela ardientemente. Y una cosa es tener antojo de una cosa, otra cosa es anhelar algo, pero hermanos, anhelar celosamente, créanme que es algo que se va a sentir y se va a notar. El Espíritu Santo nos anhela a nosotros con un celo santo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que te estaba diciendo? Verso 6. Pero Él da mayor gracia. Él va a permitir que el Espíritu te atrape más y más. ¿Cómo? Con humildad. Mira lo que dice el verso 6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Hermanos, meditar en el Evangelio es una tarea que te va a humillar constantemente. Porque a diferencia de lo que creen algunos, meditar en el Evangelio no es solamente sentirme muy valioso y porque valgo mucho, Dios murió por mí. Creo que ese es un concepto que tenemos que volver a meditar, a ver si estamos bien en lo que estamos creyendo. Como que ese concepto es como que valemos un montón y por eso Dios pagó todo lo que valemos, ¿no? Porque pues nadie, imagínate cuánto valgo, millones de dólares y pues nadie me podía comprar, pero pues como Dios sí tiene dinero, Él sí me compró. Creo que, ahora, ojo, no quiero decir que no seamos valiosos para Dios, pero creo que esta perspectiva nos va a dar mayor amor por Él. Hermanos, si Dios hubiera pagado lo justo por nosotros,
no sería gracia. Si valemos mucho y Dios pagó mucho, eso es justicia, no es gracia. Gracia es que no valemos, pero Dios pagó mucho. Entonces, la verdad es que yo no estoy de acuerdo, y si ustedes están de acuerdo está bien, no hay problema, en que vales mucho y Dios pagó mucho. Eso es justicia, hermanos. Y pues lo merecía, ¿no? Merecía que Jesús muriera en la cruz por mí porque valgo mucho. Hermanos, otra vez, ¿cómo nos encontró Jesús a la hora de entender el Evangelio? Nos encontró humillados. No valemos lo que pensamos, y eso es lo que dice el Evangelio. ¿Qué hace Jesús sufriendo ahí en esa cruz? Está ahí porque está sustituyendo a alguien que merecía estar ahí. No merecemos una corona de oro, merecemos una corona de espinas. Y Él quiso agarrarla por nosotros y darnos la corona de oro a nosotros. Él quiso agarrar la corona de espinas para Él y darnos la corona de oro para nosotros. Si te preguntas qué tan grave es el pecado que cometes a diario, voltea a ver a la cruz. Le dije esto a una persona esta semana. Se sentía culpable por lo que había hecho. Y ciertamente fue algo grave, y me contaba, y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Dios te sigue amando. Y vi a esa persona como que, sí. Y le dije, pero no te sigue amando porque lo que hiciste no estuvo grave. Lo que hiciste estuvo tan grave como que Jesús tuvo que ir a la cruz por ti. Fue pésimo lo que hiciste. Pero Dios te ama porque Jesús quiso ir en tu lugar y ya pagó en tu lugar. Pero lo que hiciste estuvo pésimo. ¿Qué tan pésimo estuvo? Que Jesús está ahí colgando en la cruz y a Dios le dolería que volviera a suceder lo mismo. Y se quedó así como, ¡ay! Y a veces no sé qué hemos hecho con el Evangelio, que pues Dios me ama a pesar de que peco, pues no estuvo tan grave, entonces pues Dios me sigue amando porque valgo mucho. Hermanos, cuando estamos ahí al pie de la cruz, nos damos cuenta de qué tan grave es nuestro pecado, qué tan malos somos, qué tan bueno es Dios, qué tan santo es Dios, qué estándar pide Dios y qué estándar nos pide para seguir viviendo el día de hoy. Meditar en el Evangelio te trae muchos beneficios, hermano. Y eso es lo que decía Pablo en Gálatas 3. ¿Cómo es que Dios les da este poder para vivir la vida cristiana? ¿Por el oír con fe o por vivir un estándar perfecto? Por seguir viviendo por fe, por seguir confiando en el Evangelio. Para terminar solamente vamos a 1 Corintios 15. Quiero terminar con dos conceptos muy rápidos. Te voy a explicar rápido qué es el Evangelio. Básicamente, y esto es muy bueno para anotar, esta última parte, digamos que esta fue mi introducción nomás, pero lo demás es rápido, no se preocupen. Te voy a dar tres conceptos rápidos, y es muy para anotar esto. Primero te voy a decir tres noticias que son el Evangelio, o sea, tres acontecimientos que son el Evangelio, tres cosas que confundimos los cristianos que es el Evangelio. Y un último concepto, te voy a explicar algo acerca de la justificación. 15 minutos. 1 Corintios capítulo 15, vamos para allá. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, porque en ese pasaje está lo que es el Evangelio. Todos aquí sabemos qué significa la palabra Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas. Buenas noticias. La palabra evangelio en el tiempo de Pablo no era una palabra religiosa. Hoy escuchas la palabra evangelio y pues lo relacionas con religión, lo relacionas con iglesia. Apenas, oye, te voy a hablar del evangelio, pues ya, gente, me vas a hablar de religión. Pero en el tiempo de Pablo no era una palabra religiosa, era una palabra común y corriente. De hecho, la usaban mucho los soldados para ir a anunciar al pueblo ganador cuando enfrentaban una guerra y decían, traigo un evangelio. ¿Qué pasó? Ganamos la guerra. Qué buena noticia, qué buen evangelio. ¿Qué evangelio es eso? De hecho, evangelio está como dividido en dos partes, ¿no? Ewan, que es bueno, y ángelos, mensajero, un buen mensaje, una buena noticia. Entonces, evangelio significa básicamente buenas noticias.
Para nosotros hoy en día, ¿qué serían buenas noticias? Pues que te dijeran, te van a subir el sueldo, que te dijeran, te aceptaron en el trabajo, vas a tener un bebé, bla, 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 bla. Todas esas son buenas noticias. Pero ¿cuáles son las buenas noticias que proclama el cristianismo? Primera de Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. ¿Qué va a hacer Pablo? ¿Qué nos va a decir en qué consisten estas buenas noticias? Hermanos, les voy a declarar las buenas noticias que les he predicado. Estas buenas noticias que recibieron y en las cuales también perseveran. Verso 2. Por las mismas noticias, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. ¿Se dan cuenta que el evangelio no es algo que creí hace 10 años para ser salvo y luego ya vivo, quién sabe cómo? Es un mensaje que tienes que meditar diario. Verso 3. Y aquí va a empezar con las noticias. Básicamente son 3 noticias. Sí es una, pero son 3. Es como una que sucedió en 3 etapas, digámoslo así, ¿no? Déjenme pienso en un ejemplo, un poco burdo, pero ahí les va. Es como que México fue campeón del mundo en el Mundial, ¿no? De Rusia 2018. 3 noticias. No, pues pasó la fase de grupos, le ganó a Brasil en semifinales y le ganó a Francia en la final, ¿no? Son como 3 fases, 3 noticias que juntas hacen una sola. Verso 3, ¿cuáles son esas 3 noticias? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primera noticia, y aquí les va: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la primera noticia? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el primer evento. Esa es la primera noticia. La primera buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y tú dices, ¿qué de buena noticia tiene eso? ¿A quién le da gusto que se muera una persona? Imagínate, tengo una buena noticia. ¿Qué? Que se murió el vecino. Pues no es una buena noticia de entrada que alguien se muera, ¿verdad? Pero ese es el elemento del evangelio, que cuando tú lo masticas, te empiezas a dar cuenta de qué carga tiene en tu vida. Porque no es lo mismo que el vecino se muera a que Cristo se muera. No es lo mismo que Cristo se muera a que Cristo muera por ti. No fue Pancho Villa el que murió por ti, fue Cristo. Y ahí es donde te pones a masticar el picante y empiezas a decir, ¿quién es Cristo? ¿Por qué murió? Si Cristo no se muere, si Cristo es Dios, Él nunca ha conocido la muerte. Y empiezas a seguir masticando. Pues espera, ¿pero por qué murió por mí? ¿Por mí? Pues yo nunca se lo pedí. Y empiezas a masticar, y cuando empiezas a contestar esas preguntas, eso te hace poderoso. Eso te empieza a convertir en otra persona. Segunda noticia, verso 4. Y que fue, ¿qué? Sepultado. Entonces, primera noticia es que Cristo murió. En realidad se murió. No, segunda noticia, que fue sepultado. Se murió. Y no quedó duda de eso. Y tercera noticia, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esas son las buenas noticias. Y mi plan no es explicarte este pasaje, solamente es incentivarte a que en la semana puedas meditar en esto. ¿Qué representa que murió? ¿Qué representa que sí se murió, que fue sepultado? ¿Y qué representa que haya resucitado? Eso representa que entonces esta vida no lo es todo, porque hay alguien que resucitó. Ok, si Jesús resucitó, ¿dónde está? Porque yo no lo veo por aquí y nadie lo ha entrevistado. Entonces, ¿dónde está Jesús? Y cuando te empiezas a contestar todas esas preguntas, hermanos, los problemas se quedan así de chiquitos cuando empiezas a contestar esas preguntas dentro de ti. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a contestar otras preguntas, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer porque no tengo para pagar este fin de semana? ¿Cómo le voy a hacer porque parece que mi esposo ya no me quiere mucho? ¿Qué voy a hacer porque no tengo novia, ya tengo 28 años? ¿Qué voy a hacer? Entonces, me acabo de balconear yo solo. Pero contestamos las preguntas incorrectas, ¿se dan cuenta?
Eso no tiene poder, hermanos, eso trae debilidad, eso te frustra. Créanme que les frustra. Pero si tú meditas en estas palabras, vas a hallar poder. Eso es lo que dice Pablo. Quiero decirte 3 cosas, y con eso termino. 3 cosas que confundimos los cristianos acerca del Evangelio. Número 1, pensamos que son instrucciones, pero son noticias. Te lo vuelvo a repetir. Los cristianos pensamos que el Evangelio son instrucciones, pero son noticias. Esa es la confusión más grande que veo, hermanos. Incluso a la hora de ver cómo predicamos el Evangelio, lo predicamos como instrucciones y no como noticias. ¿Cuál es la noticia? Que Dios ya hizo lo que se necesitaba para poder acercarse a ti y tener una relación contigo. Esa es la buena noticia, que Dios hizo lo necesario para poder acercarse a ti y tener una relación contigo. Pero ¿cómo lo predicamos? Tienes que hacer esto y luego esto y luego esto para poder tener una relación con Dios. El Evangelio no son instrucciones, son noticias. Son las buenas noticias. Y vamos a ir a decirle eso a la gente, hermanos, que Dios ya hizo lo necesario para que simplemente pongan su fe en Jesús, el único nombre que Dios le dio a los hombres para que puedan ser salvos y venir a una relación con Él. Y eso es suficiente para que empiecen a... No fue así como nosotros conocimos el Evangelio, hermanos. No fue nuestra humillación, no puedo hacer nada, Señor, ayúdame, ¡pum! Ahí va el Espíritu, y de repente vivimos una vida diferente. ¿Por qué entonces les decimos instrucciones? Son noticias, hermanos, son noticias. Y eso es lo principal que confundimos. El Evangelio no son instrucciones, son noticias. Segunda confusión, y esta es otra también de las que más pesan. Segunda confusión que tenemos acerca del Evangelio es que la salvación se gana, pero en realidad la salvación se recibe. Pensamos que el Evangelio dice que la salvación se gana, pero en realidad el Evangelio dice que la salvación solo se recibe. Hechos 16, vamos por allá. Hechos 16, versículo 31. 16, 30. Hechos 16, 30. Hechos capítulo 16, versículo 30, es la pregunta más específica que podemos hacer acerca de la salvación. Qué bueno que Lucas pudo escribir esto. Miren lo que dice verso 30. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué pregunta tan más ad hoc a lo que necesitamos escuchar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y depende de tu respuesta, es cómo vas a empezar a ver a Dios y cómo te vas a relacionar con Él. Hermanos, no es una respuesta sencilla de responder, porque si tú respondes mal esta pregunta, vas a tener una mala relación con Dios. Si tú respondes bien esta pregunta, vas a tener una muy buena relación con Dios. Y básicamente de esta pregunta se desprenden todas las religiones. Todas las religiones dicen: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y empiezan a decirte que la salvación es un premio al mérito. Empiezan a decirte que tienes que esforzarte por ser lo suficientemente bueno para poder recibir el premio. Y dentro de esa categoría están todas y absolutamente todas las religiones. Pero de esta categoría tenemos un mensaje, que es el Evangelio, que dice que la salvación no es un premio al mérito, sino es un regalo inmerecido. La salvación no es un premio, es un regalo. Mira lo que dice el verso 31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: pues mira, de entrada tienes que empezar a ir a la iglesia los domingos, porque el que no va a la iglesia los domingos, pues no puede llegar al cielo. Eso no dice. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Hermanos, ahí está la respuesta más clara. Yo no sé por qué hay gente que no le gusta este pasaje. Hay que arrancar esta hoja, porque hay mucha gente que no predica esto. La salvación no
se alcanza, solo se recibe. Recibimos lo que Dios ha hecho. Y cuando recibimos eso, cuando creemos en que Dios lo ha hecho por nosotros, que son noticias, no instrucciones, que se reciben y no se ganan, eso nos vuelve humildes. No hay jactancia para eso. Y tercera y última confusión acerca del Evangelio. La primera, ¿cuál fue? Son instrucciones, no noticias. No, perdón. Son noticias, no instrucciones. Segunda confusión. La salvación se recibe, no se gana. Podrían ponerle también, es un regalo, no un premio. Muy bueno también. Es un regalo, no un premio. Y por último, esto es bien importante, hermanos, y creo que quiero cerrar el mensaje con esto. La salvación, la tercera confusión. Creemos que la salvación es para los que van en primer lugar, pero en realidad la salvación es para los que están hasta el fondo. La salvación es para los últimos, no para los primeros. En palabras de Jesús, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Eso significa que el regalo que Él tiene no es para los que han alcanzado el éxito en la vida, sino para los que están hasta abajo. Y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Dios se encontraba con la gente que todos habían menospreciado. El éxito tiene una trampa que te pone en un lugar hasta arriba y en realidad Dios está con los de hasta abajo. ¿No dice eso Corintios 1? Que a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio es a lo que Dios se encontró. ¿Saben por qué? Porque Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí es su casa. Su casa no está arriba en el éxito. Qué difícil es que los ricos entren al reino. Pero las buenas nuevas, ¿se acuerdan del pasaje que leímos en Isaías 61? Que no me acordaba. Dice: el Espíritu de Jehová ha venido sobre mí por cuanto me ha ungido para predicarle las buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Son buenas noticias para los pobres. Para los exitosos y que todo les sale bien, los que están hasta arriba, no son buenas noticias. Para los que están hasta abajo, sí. ¿No empiezan así las bienaventuranzas, hermano? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos tienen el reino para ellos solitos. Tienen la entrada gratis. Los pobres en espíritu. Y a veces pensamos que para llegar al cielo hay que escalar y escalar y escalar, ¿no? En realidad, los que están más cerquita del cielo son los que están hasta abajo. Apenas le dije a otra persona que también me había comentado que estaba muy frustrado por la manera en la que actuó y cayó en un pecado grave y todo eso. Y le comentaba: ¿sabes qué? Ahorita tienes la oportunidad de tu vida. Te voy a decir por qué. Ahorita tú piensas que hay que escalar y escalar para salir de ahí de donde estás, ¿verdad? Hay que empezar a ser un buen cristiano. Le digo: mira, ahí donde estás es donde ahorita ya te diste cuenta de lo que realmente eres. Pensabas que eras esto y Dios ya te mostró que no lo eres. Estás a centímetros de entrar al reino, y si tú no aprovechas esa oportunidad, a lo mejor no va a venir otra como esta, y vas a empezar a escalar y a decir: yo he salido por mis propios esfuerzos, yo tengo la fuerza, y sí caí en eso, pero mira a dónde yo he venido. Le digo: si Dios te está mostrando quién eres, que eres un pobre y que no puedes con lo que Él pide, estás a centímetros de entrar ahí. Pero si quieres usar tu fuerza de voluntad y tu poder y tu orgullo para que no crean que tú eras el que pensaban que eras y salvar tu reputación, adiós el reino, a lo mejor no tienes otra oportunidad igual que esta. Porque el reino es para los que están hasta abajo, no para los que están hasta arriba. Al cielo se sube bajando, y tenemos que saber eso, hermanos. Por último, termino con 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 es mi versículo favorito. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús, Cristo. Jesús es la única persona que no ha conocido el pecado, que no se ha relacionado con el pecado.
ni de pensamiento, ni de acción. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y si tú lo lees así de primeras, parece que Dios es injusto, porque ¿por qué está tratando como culpable a alguien que no conoció pecado? Por fin hay un ser humano que no peca, por fin hay un ser humano perfecto. ¿Qué está haciendo ahí en la cruz? Dios, qué injusto eres. Pues imagínate, si él que era perfecto le fue así, pues ¿cómo me va a ir a mí? Es que esa no es la ecuación correcta. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, que sí hemos conocido pecado, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que el que sufre pague las consecuencias del que no está sufriendo. Alguien definía la justificación así: que Dios trató a Jesús como tú deberías de haber sido tratado, para tratarte a ti el día de hoy como si hubieses vivido la vida de Jesús. Te vuelvo a repetir eso: Dios trató a Jesús como si hubiese vivido tu vida, para poder tratarte el día de hoy como si tú hubieses vivido la vida de Jesús. Hermano, si tú crees esto con todo tu corazón, créeme que no hay nada que te pueda perturbar. Empiezas a orar y ya no hay culpa, porque sabes que estás en Cristo, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Satanás no tiene autoridad más la que tú le des. Satanás no tiene autoridad para decirte que eres lo que hiciste hace 15 años, o hace 20, o hace un día. Satanás solamente tiene la autoridad que tú le puedas dar, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Me gusta explicarlo siempre con este ejemplo. Supongamos que algún día te llega el recibo del teléfono o de la luz, tu favorito, que llegue y de repente te avisan que tienes una deuda de tantos meses, y entre más te tardes en pagar, más está subiendo. Ay, ay, ay. Muchos cristianos creen que lo que hizo Jesús es que llegó y vio cuánto debías y te pagó y ya no debes nada. Es una parte del evangelio, pero no es toda. ¿Jesús hizo eso? Sí, pagó tu deuda. Pero muchos cristianos piensan que Jesús pagó tu deuda y que cuando llegue el recibo el próximo mes, ahora tú lo tienes que pagar. Jesús no hizo eso. Jesús no solamente te pagó la deuda que tenías, pero te canceló todas las deudas que vas a tener de aquí en adelante. Te pagó de por vida lo que le vas a deber a la luz y al teléfono. Eso es justificación. Dios no nos declara inocentes en Jesús, nos declara justos. Dios no nos declara inocentes en Jesús, nos declara justos. No es como que nada más te ve como que no pecaste, te ve como si hubieses vivido la vida de Jesús. Hermanos, esa es la manera en la que Dios suministra el Espíritu, si creemos eso. Por eso Pablo decía, este mensaje es poderoso. Cuando empiezas a examinar eso, y no simplemente a decir la mentira que nos ha metido Satanás en la cabeza, eso ya me lo sé, que Jesús murió por mí, ya me tienen hasta el copete con ese mensaje. Hay que hablar de otras cosas, hay que hablar de otras cosas más interesantes, como de qué está pasando aquí en Cuautepec. Cuando tú meditas esto, ninguna noticia te alarma, porque sabes que si Dios dio a su Hijo por ti, ¿cómo no tendrá cuidado de las demás cosas? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oramos, hermanos.